Hablaremos hoy de el rey que no fue Enrique V de Francia. Situémonos en Francia, justamente en 1870. Ustedes saben que ese año fue el de la caída del segundo imperio francés, de Luis Napoleón. Los alemanes derrotaron a los franceses y se produjo un corte en la historia, una interrupción del régimen imperante, y entonces, caído el imperio, se planteó la duda: ¿proseguirá esto con una república, que fue lo que ocurrió? ¿O los monárquicos tenían alguna posibilidad? Los diputados monárquicos que había por ahí se esforzaban para ver si podían reconciliar a las dos familias reales que había. Saben ustedes, la vieja familia de los Borbones, la familia de Luis XVI y todos sus descendientes, y la familia de los Orleans, que fue la del último rey, Luis Felipe. La rama mayor, la más importante, la de los Borbones, estaba representada por Enrique Carlos. Enrique Carlos parece un nombre de cantante, pero también parece un nombre de rey. Era el conde de Chambord y era nieto de Carlos X. Después estaba la rama joven, la de los Orleans, que estaba representada por el conde de París, nieto de Luis Felipe. Bueno, se peleaban después de muchos pasos, y mientras la asamblea iba preparando constituciones, parece que las dos familias reales se reconciliaron. Cuando sucedió esa reconciliación, todo el país pensó que la restauración monárquica era inminente, que de nuevo Francia iba a tener rey. El pueblo se había mantenido bastante monárquico. Es curioso, parece que había en aquel entonces, estamos hablando de 1870, un republicano por cada 5 franceses. En consecuencia hubo mucha alegría popular cuando se convino una especie de tregua entre las dos familias, y el retrato del futuro Enrique V ya empezaba a venderse en todas partes, aparecía en las casas, los campesinos lo colocaban en las campanas de las chimeneas, al lado del retrato de Napoleón I, ¿cierto? Napoleón el Grande. Y también al lado de la imagen de San Saturnino, que era el patrono de los sembradores. Aniquilados, los republicanos veían desvanecerse toda esperanza de constituir la que iba a ser una tercera república. Sin embargo, el elegido para ser rey, el conde de Chambord, Enrique Carlos, retrasaba las cosas y ponía una objeción que era insalvable. Decía que él no quería renunciar a la bandera blanca, que era la insignia monárquica. Y los diputados monárquicos, entristecidos, trataban de hacerle entender que la bandera tricolor que el conde rechazaba era, después de todo, la bandera de Francia en aquel entonces, que era la bandera de la República, pero también estaba en el corazón del pueblo. Aunque el pueblo fuera monárquico, esos colores eran los del ejército, y entonces por ahí esa exigencia de tener una bandera blanca iba a imposibilitar el restablecimiento de los Borbones en el trono de Francia. Pero no había caso. Este muchacho Enrique no cedía. Decía: si no es con la bandera blanca, no seré rey. Entonces le enviaron un embajador. Este hombre, Enrique, el conde de Chambord, estaba en el exilio, estaba en Austria. Le mandaron desde París para arreglar este asunto de la bandera, que era una pequeñez después de todo, a un embajador, Monsieur Chesnelon. Monsieur Chesnelon era embajador ahí, mandaba. Y le dijo: vea, don Enrique, renuncia a la bandera, que se embroma. Y Enrique dijo: bueno, el principio que yo represento, dijo el tipo, y la bandera no pueden separarse. Entonces, bueno, el Chesnelon le propuso una bandera de 2 caras, blanca por un lado y tricolor por el otro. Hubiera sido verdaderamente un inconveniente para los tenderos, ¿no? Pero le dijo: mire, este estandarte puede simbolizar la unión de la Francia tradicional y de la Francia revolucionaria. Bueno, el conde de Chambord lo sacó a patadas. El Chesnelon se desesperó
empezó a pensar cómo podía hacer para convencer a este hombre. Y se le ocurrió hablar con la mujer de Enrique Conde de Champort. Entonces arregló una cena. La mujer de Enrique era muy fea y durante la cena se dio cuenta de otra cosa terrible, el embajador. Esta señora era sorda, así que no hubo manera de argumentar. Más tarde, nuevamente, con Enrique, el Chesnelón pudo llegar al siguiente acuerdo. El futuro rey se haría presente en París sin cambiar en nada la bandera tricolor. Pero después de la toma del poder, entonces sí cambiaría la bandera. Era una solución compatible con el honor de todos, y entonces Monsieur Chesnelón, creyendo que había conseguido una gran victoria, volvió a París. Inmediatamente los monárquicos eufóricos redactaron proclamas. Enrique Carlos María Diosdado, jefe de la familia real de Francia, llamado al trono. Los príncipes de esta familia le sucederán según la línea de varones por orden de progenitura, todas esas cosas. A los pocos días la prensa anunció que se había llegado a un acuerdo con el conde, que era el futuro rey de Francia, que todas las libertades civiles, políticas y religiosas estaban garantizadas, y Francia se preparó para recibir al rey. Se decidió que bajaría del tren en la última estación antes de la frontera. Entraría a Francia a caballo, cosa que parecía más distinguida en aquellos años, y después se subiría al tren en la estación siguiente. Suponga que la frontera estaba en Casero, el tipo se bajaba en el Palomar, entraba aquí, iba a caballo hasta Santos Lugares, y ahí se subía de nuevo al tren. No sé si al mismo tren o a otro. Bien. El caso es que se encargó para el soberano un traje militar, compraron centenares de caballos, se encargó la reconstrucción de un escudo y se preparó el Louvre para que vivieran allí, el que ahora es el museo, ¿no? Pero todos esos preparativos iban a ser inútiles, y todo por culpa de una dama. El 30 de octubre de 1873, cuando ya estaba todo arreglado, habían comprado todos los sándwiches, etcétera, el Chesnelón, el embajador, recibió una carta del futuro rey. La leyó y quedó fulminado. Enrique V se arrepentía de su decisión de aceptar la bandera tricolor. Se mandó una carta y decía, no, me arrepentí, no acepto la bandera tricolor ni siquiera por un rato. Y declaraba que no quería entrar en Francia si no era con la bandera blanca, otra vez. Y decía, no puedo consentir inaugurar un régimen que ha de ser reparador y fuerte con un acto de debilidad. Bueno, eran declaraciones, como usted ve, que no se sostienen para nada, ¿no? Se trataba de una verdadera renuncia al trono. Los monárquicos, aterrorizados, veían que se les escapaba una ocasión que no volvería a presentarse jamás. El embajador, el Chesnelón, decidió mantener aquella carta en secreto y continuó preparando la llegada del rey con la esperanza de convencerlo de algún modo. Pero esa misma noche el texto de la carta apareció en todos los diarios porque Enrique había tenido la precaución de entregar copias a la prensa. Imagínense cómo cayeron en París estas declaraciones. En el barrio Saint-Germain todo el mundo sabía que antes de la Revolución Francesa la monarquía en realidad no tenía banderas. Así que eso de la bandera blanca era verdaderamente un capricho. Cada rey tenía banderas de diferentes colores. Felipe Augusto, el rey de las cruzadas, tenía una bandera azul. San Luis tenía una bandera rosa. Luis XI, aquel que se murió después de un partido de pelota por tomar agua fría, tenía una bandera azul también. Enrique IV, el rey amigo de este programa, tenía una bandera azul, blanca y anaranjada. Con la restauración, Luis XVII había adoptado la bandera blanca. Esa era la única bandera blanca de que se hablaba. ¿Y qué le pasaba entonces al tipo este? Y la verdad es que detrás de este capricho de la bandera blanca había otra historia.
una triste historia de amor. En 1845, el conde Chambord se encontró con el duque de Módena y con sus 2 hijas. La más joven se llamaba Beatrice y era de una deslumbrante belleza. El joven conde, Enriquito, se enamoró inmediatamente de ella. Pidió su mano, habló con el duque de Módena. Imagínese, el duque de Módena le dijo que sí. Le fue a anunciar a su hija la noticia de que este tipo la había pedido como esposa y que si tenía suerte, mucha suerte en realidad tenía que tener, a lo mejor un día podía llegar a ser la reina de Francia. Beatrice, con tranquilidad, le dijo a su padre que en realidad no, porque estaba enamorada de un primo, un tal Carlos, y que se había comprometido con él. El duque de Módena insistió diciendo que cómo iba a rechazar a un descendiente de Luis XIV, el rey Sol, pero todo fue en vano. La princesa no quería nada, quería a Carlos o el convento. Cuando se le anunció al conde de Chambord que esta chica no estaba libre, supo que jamás sería feliz. Y cometió un gravísimo error. Desesperado, decidió casarse con la otra hermana de Beatrice. Realizó una especie de metonimia. Un desplazamiento. Un desplazamiento por contigüidad. Y resultó ser que la hermana de Beatrice, aquí la había visto, pero ni siquiera había reparado en ella, no tenía encanto alguno. Nariz enorme, mirada torva, boca desproporcionada, senos planos, piernas delgadas, nalgas caídas. Paso. Pero el tipo calculó que si era la hermana debía ser parecida. Calculó mal. El matrimonio tuvo lugar en 1846. Así que en 1873, unos cuantos años después, cuando están sucediendo estas cosas, María Teresa, la mujer del tipo, la que había hablado con el Cesmelón, la sorda, la fea, consciente de que era fulera, ¿sabe a qué le tuvo miedo? A los caricaturistas de París, que eran terribles, a los copleros, a los humoristas. Temió dejar en ridículo a la monarquía. Sufrió horrores pensando que podía dar pie a las murmuraciones de las cortes extranjeras y dejarlo mal al marido. Entonces hizo todo para impedir que su esposo subiera al trono. Como hemos dicho, era sorda también. Y entonces, si Enrique V no se convirtió nunca en rey, fue porque junto a él María Teresa no quiso ser reina. Impresionante. Algunos dicen que si el conde de Chambord se hubiera casado con la hermosa Beatrice, aquella que le gustaba, jamás hubiera llegado a la Tercera República Francesa. Porque después vino la República. Vino la Tercera República, donde gobernó, o fue su hombre fuerte, el petizo Thiers, el que anteriormente había tenido mucho que ver con el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata en tiempos de Rosas, ¿no? Él fue uno de los líderes del bloqueo, Thiers. Y esta Tercera República, que empezaría después, duró hasta 1940, cuando Pétain gobernó durante la ocupación alemana. Ahí terminó la Tercera República. Si este tipo, si esta Beatrice no hubiera estado embalurdada con ese Carlos, otro gallo hubiera cantado. Fíjese, un destino diferente para Francia. Bueno, el Enrique, que no fue, Chambord, murió en 1880 a los 60 años de edad. No sabemos nosotros qué pasó con la fulera María Teresa. Pero fíjese como a veces la belleza de una mujer hace caer un reino, y en este caso la fealdad también, ¿no? Esta es la historia que quería contarle hoy. La historia de una que se sabía fea y que se sentía proclive a la burla ajena. Sentía que podía llegar a ser una víctima. Qué cosa, estoy pensándolo de... me parece absolutamente increíble. Pero no que ella haya tenido miedo a la burla, me parece increíble que la burla
haya sido tan temida y debió acostumbrar a una gran crueldad, porque yo creo que los temores de esta mujer no eran infundados. La historia de Francia está llena de coplas y luego de caricaturas y de humorismo político, ¿no? Y en algún punto debió ser verdaderamente insoportable. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Estoy muy consternado, ¿eh? Sí, para eso, Alejandro. Ya que usted habló de una triste historia de amor, es decir, habló de una historia de amor, porque en definitiva las historias de amor más tarde o más temprano se vuelven tristes, ¿no? Todas las historias. Y habló de un rey que no pudo ser, entonces no por honor a la nostalgia, sino por respeto a ciertos dolores que a veces hemos llevado en el alma, a aquellas historias de amor que no han podido ser. Pero es dedicar mucho. La mayoría, a casi todas las historias de amor. Yo le dedicaría esto a Beatrice porque eligió a Carlos. Eligió el amor por sobre el poder, la conveniencia política. En ese entonces, Enrique tenía tantas posibilidades de ser rey de Francia como yo de ganar el Gran Premio Nacional. Sí. Pero igual, ¿no? A ella le gustaba Carlos. Y puede ser que uno sienta simpatía por las minas que eligen lo que desean, pero en realidad uno siempre tiende a sentir simpatía por esa clase de minas cuando uno es el que desea. Y sí. A mí esas minas me gustan cuando yo soy Carlos. No, claro. Si me tocó ser Enrique. Y después también un consejo a los que tratan de consolarse con la hermana. No siempre es una buena política. No todas las hermanas están tan buenas como la que nos gusta a nosotros. A veces están mejor. Yo creo que sí, que hay que intentar. Ay, sí, ya se me dio vuelta en el aire. Sí, me di vuelta en el aire. Hemos resuelto ilustrar esta charla con la samba que se llama La Pobrecita, seguramente pensando en María Teresa, esta muchacha no muy agraciada. Escucharemos la versión de Walter y Raúl Malosetti. Adelante.